Bienvenidos, gracias a Dios que están aquí, que se pueden conectar, que toman un rato de su tiempo, pues, para tener esta convivencia. Pues bueno, damos gracias a Dios por la vida del pastor Ramiro Ríos, ¿no? Como comentaba yo, un amigo de hace, pues, más de 35 años, ¿no? treinta y Así, ocho, algo así. Y bueno, también compañeros en este camino del ministerio. Y hoy lo invitamos a él para que nos comparta la palabra, la reflexión que tenemos para nosotros. Así es que adelante, Ramiro, el tiempo es tuyo. gracias. Gracias, buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Fue una bendición el poder estar aquí con ustedes y le doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes parte de uno, ¿no? Y esta actividad que se ha estado desarrollando en Comunidad con Cristo, creo que es bastante interesante porque al ver la intimidad personal, nos estamos conociendo cada día un poquito más. Y eso pues nos une en Cristo, ¿verdad? Y saber que pues tenemos también nuestras cosas y nuestros detalles, ¿no? Pues quisiera compartir con ustedes esta parte de la escritura que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 14, que pues tiene mucho que ver con nuestros testimonios, y en especial el mío, porque antes pensaba que la gente estaba loca. Dice la palabra, sí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Sí, yo creo que todos hemos pasado por este tipo de experiencia donde, pues, cuando no conocemos de la palabra, pues pensamos que todo es una locura y que estamos nosotros bastante bien, ¿verdad? Pues quisiera compartir un poquito de mi testimonio, mis amados. Yo soy Ramiro Norberto Ríos Baños, nací en la Ciudad de México, soy el segundo de 6 hermanos, crecí en una familia amorosa, con una madre entregada a sus hijos, ama de casa, llamada Mami Betty, así llamada por los que la querían, y mi padre Ramiro, un hombre sin vicios, amoroso con un sentido de responsabilidad paterna inigualable, aunque no era cristiano, nos educó con principios bíblicos. Mi padre fue huérfano a los 12 años y fue responsable de sus hermanitos, ¿verdad? Y obviamente mantuvo siempre un buen recuerdo de su mami, mi abuelita Chevita, con su fe cristiana. Ella era metodista, y mi padre siempre mantuvo una Biblia en la mano, donde frecuentemente y todas las noches mi padre nos leía el famoso Salmo 23, y crecí de niño con ese texto bíblico de memoria, ¿no? Desde niño, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues realmente eso marcó un inicio en mi vida, ¿verdad? Bueno, pues mi padre nos dio carrera a los 6 hijos, un hombre muy trabajador. Yo terminé mi carrera de ingeniería en la ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Me dediqué mucho a la instalación de rayos X, bombas de cobalto, cuidados intensivos. Trabajé para General Electric, para Toshiba, y terminé en el grupo Philips, en el departamento de ventas, después de haber estudiado mucho tiempo de ingeniería y haber trabajado en esta área de ingeniería. Pues me ganó la codicia, porque pues de ganar en los años 70, finales de los 70, ganaba por mi oficio unos 8,000 pesos mensuales de aquella época. Me dieron la oportunidad de trabajar en ventas y llegué con un salario base como de 36,000 pesos, cuando todavía el dólar estaba a 12.50, ya se imaginarán. Soltero, sin Cristo y con dinero, ya se podrán imaginar el vuelo a la hilacha que le hice, ¿verdad? Y como un buen impío, como veía, tenía un hueco gigante en mi corazón, pues quería llenarlo de muchas cosas materiales, ¿verdad? ¿Verdad? Pues tuve la bendición de poder conocer el mundo. Me fui a Europa, fui a Japón, fui a China, fui a Singapur, a Tailandia, muchas veces me fui a Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, mujeres, coches, ya se imaginarán, una vida de perdición totalmente, hermano. Al fin un hueco en el corazón que no podía llenar
con nada, pero ustedes saben que Dios en su misericordia nos alcanza, gracias a Dios. Me regalaron una Biblia, mi famosa Biblia, Dios habla hoy, de la Iglesia Católica Romana. Me invitaron a inscribirme a un instituto de la Iglesia Católica Romana llamada en aquel entonces el famoso Altillo, que todavía se tiene allá en la Ciudad de México, en Universidad y otra calle por ahí, en un momento llamado la renovación carismática del Espíritu Santo. Ese fue mi primer contacto en el mundo espiritual, hermano. Me empecé a estudiar, empecé a leer la palabra, empecé a cuestionarme muchas cosas intelectualmente, quería yo saber la verdad, qué onda con las religiones y todo eso. Empecé a leer la palabra. Claro, me salía de los lineamientos que nos enseñaban ahí porque nos brincaban de texto a texto, ¿verdad? Pero cada vez que se dificultaban mis dudas, empecé yo a preguntar y a preguntar y a preguntar, pero cada vez que preguntaba más, pues no tenían respuestas a mis preguntas y dudas, hermanos. Y pues llegó el momento en que me pidieron amablemente que mejor me saliera del grupo porque había muchas respuestas que no tenían que decirme y mejor me dijeron que me fuera, que por qué tenía que hacer, por qué preguntaba tanto y me corrieron. Pues gloria a Dios. Pero todavía sin Cristo, dentro de mi mundo en el cual yo me movía, conocí a una secretaria, una judía, de un cliente judío, muy atractiva. Pues obviamente no me la quería yo ligar, ¿verdad? Estaba dentro de mi lista. Y pues en una ocasión que la invité a salir y me dice, no, yo te invito a mi iglesia. Oh, le dije, órale, pues qué buena onda, no conozco ninguna sinagoga, por lo cual fue por sorpresa para mí, ¿verdad? El que me invitara a ese lugar. Me puse de acuerdo con ella, fui por ella, fui a la famosa iglesia, pero llegamos a un salón de fiesta, hermanos, a Chihuahua. ¿Cómo? ¿Qué es esto, no? Y empezaron a llegar mucha gente, empezó las alabanzas, empezó todo el mundo a danzar, a cantar, profecías por un lado, después empezó la predicación, se desmenuzó la Biblia verso por verso de una manera impresionante, pude ver el amor de Cristo ahí, pero yo estaba totalmente desconcertado, ¿no? Y de hecho quería salirme de ahí porque veía que era una locura total aquello, era una algarabía, un gozo, una fiesta impresionante, todo el mundo bailando, danzando, alzando las manos, unos ministrando por un lado, por otro lado, pero no me podía ir porque estaba con esta chica que me había invitado. Toda la iglesia, al final del culto, me bendijo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso impactó mi corazón. Una bella y hermosa comunidad cristiana, ¿sí? Donde empecé a tener un contacto más directo con el Señor. Y esta chica me dijo, bueno, lo que pasa es que soy judía, pero soy una judía completa, porque yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Jesús es mi Mesías. Entonces yo te invito a que lo conozcas. Un poquito antes de terminar la reunión, nos repartieron unos volantitos para estudiar la Biblia en un instituto teológico de investigaciones que se llamaba, que empezaban los cursos al día siguiente. Yo como andaba con las dudas y ya me habían corrido de la Iglesia Católica, dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Claro que me fui al día siguiente, me fui a inscribir y me llevé mi Biblia, me llevé mis preguntas, obviamente, ¿verdad? Empezaron las clases y me acuerdo muy bien del hermano Castillo, me las empezó a contestar con un amor, una por una, con lujo de detalle, pero con el inconveniente, según yo, que me daban las respuestas con las citas bíblicas. Yo quería debatir con él, me quería debatir, ¿no? Pero me dijo al hermano, mira, yo no puedo debatir contigo, hermano, lo que dice la palabra es, lo que dice es y lo que no dice no es. Así es que, mi amado hermano, la bronca no es conmigo, sino tú. Pues obviamente me llamó mucho eso la atención. Me inscribí para estar ahí, pero para sorpresa mía, ahí mismo era también una iglesia cristiana. Pero por otro lado, vivía también ahí el pastor
Y yo digamos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí, no? Yo estaba totalmente confundido, pero cuando me di cuenta, pues ya era miembro de la iglesia, la famosa iglesia del Mesías, ¿verdad? Y empecé yo ahí a conocer la palabra del Señor. Crecí rápidamente por las respuestas bíblicas coherentes y sistemáticas, quedando confrontado y atrapado con mis propios argumentos, porque el Señor me revelaba la importancia del discipulado y de la responsabilidad de ser un verdadero discípulo de Cristo para su gloria. Yo decía, bueno, Ramiro, tú solo quieres conocer la verdad, quieres conocer qué onda con las religiones. Yo no quería ningún tipo de responsabilidad con nadie, hermano. Pero obviamente que la palabra me empezó a confrontar y tuve problemas eh, existenciales en mi ser desde el mes de abril, y pasó mayo, pasó junio, pasó julio, hasta que troné en el mes de agosto y pedí urgentemente que me quería bautizar y que quería ser realmente un discípulo de Cristo. Digamos, ese fue mi nacimiento de nuevo. Nací verdaderamente de nuevo. Recuerdo cómo volaba, soñaba, volaba en mi bautismo, me impusieron manos, recibí el bautismo del Espíritu Santo. No, olvídate, hermano. Quería predicarle a todo el mundo el amor de Cristo. Fue mi conversión tan escandalosa, tan así de un día para otro, tan radical, hermanos, que mi padre quiso saber pues, quién me había cambiado, ¿verdad? Tuve conflictos con mis hermanos porque me había cambiado de religión y cómo era posible, las tradiciones, ustedes saben, las cosas que pasan con eso, ¿no? Pero el Señor en su misericordia, hermano, tocó el corazón de toda mi familia y los empecé a bautizar uno por uno. Mi padre, mi madre, mi hermana la mayor, y todos hermanos, tuve la bendición de bautizarlos para la gloria de Dios, hermanos. Fue un privilegio el poder caminar en los caminos del Señor. Tuve un negocio además en este caminar, en el cual mi socio me robó en despoblado, no quiso que me convirtiera, dejé el vino, las tranzas, el alcohol, todo, y pues empecé de nuevo. Empecé a trabajar ahí en la congregación, congregándome, estudiando. En un par de años me levantaron como pastor, siendo y sintiendo una responsabilidad realmente grande en el pastorado, hermano. Entonces tuve la inquietud de prepararme más y me fui a un seminario teológico de la Iglesia Nacional Presbiteriana para estudiar más la palabra. Ahí fue donde empecé a tener un poquito de contacto con mi hermano Eliud. Y pues me quería yo disciplinar, quería yo trabajar bien en el Señor. Y pues tuve una experiencia muy tremenda porque mi pastor cayó en adulterio, lo tuve que disciplinar, lo tuve que exponer ante la iglesia, lamentablemente no se arrepintió, siguió y sigue con su pecado, y pues me sentí pues con mayor responsabilidad ante la iglesia, hermanos. Obviamente en ese tiempo Dios puso en su palabra, carga en mi corazón en Génesis 2:18 que decía, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto marcó mucho mi corazón, me sentía pues solo, totalmente aislado, tuve el deseo realmente de buscar una pareja, y la estuve buscando, y leyendo la escritura, hubo en mi corazón el deseo de casarme como Abraham lo hizo con Isaac. Yo quería que Dios me respondiera de alguna manera. Obviamente, como mi padre empezó a estar ahí en la congregación, él empezó a entrar a los estudios bíblicos, y en una ocasión me dice, ven acá, Ramelito, ven acá. ¿Sabes lo que dice Colosenses 3:20? Ah, Chihuahua, dije, sí, papá, sí sé. Y me dice mi papá, dice la escritura, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Crees en eso o no lo crees? Sí, papá, sí, sí creo. Me dijo, está muy bien. Mira, acaba de llegar una nueva familia a la iglesia. ¿Ves a aquella güerita? Sí, sí la veo, papá. Bueno, quiero que te cases con ella. Oh, cara, ¿cómo? Sí, quiero que te cases con ella. Bueno, obviamente que hermano que esto, Dios me habló a mí, me confirmó, también a mi esposa, pasaron mil cosas. No les doy detalles porque no terminaría, pero pues me casé con ella, ¿sí?
Tenía en aquella época, terminando los 36 años, cumplí los 37 años con ella, ya era un soltero muy empedernido. Me decía mi papá que en lugar de tener hijos iba a tener nietos. ¿Verdad? Y pues bueno, para mí fue una bendición el haberme casado con ella, una mujer de Dios, una mujer que ama a Dios, una mujer de oración, una mujer hermosa. Tuve dos hijos, mi hija Abigail, la primogénita, mi hijo Elías, en el Señor, los cuales educamos en casa, precisamente en estas reuniones que teníamos con mi hermano Eliud. Conocíamos al hermano Palumbo, ¿te acuerdas, hermano? Él educaba en casa, nos influyó, junto con otro hermano, Jorge Landa, educamos en el hogar. Compré una propiedad para la congregación, tenemos un auditorio grande. De repente empezaron a llegar gente a la iglesia, de padres que educábamos en el hogar. Rentábamos camiones, llevábamos a los niños a museos, a parques, a granjas, inscribimos a nuestros hijos a grupos de música, y bueno, ahí cambió nuestra vida de una manera radical, muy hermosa. Empezamos a hacer cosas maravillosas ahí, ¿verdad? En aquellos años, en los 90, me afilié a una AR llamada Calvary Chapel, donde de repente me di cuenta que el hermano Ludo estaba ahí como administrador y organizador y de las convenciones cada año. Íbamos a unas convenciones allá a Querétaro, una cosa maravillosa. Me ha gustado mucho la comunión, ¿verdad? Y pues me mantuve en comunión con el hermano de Luz, nos reuníamos ahí un día a la semana, con todas las iglesias del norte, una bendición muy grande, muy grande, una bendición increíble. Bueno, pues ya hermanos en el Señor, ya mis hijos, educados en el hogar, crecieron, llegó el tiempo de la universidad, orando al Señor, el Señor se movió, hermanos, y le dieron a mi hija Abigail una beca deportiva en la Universidad de las Américas, al 100% la beca, con alimentación dentro de las instalaciones de la universidad y todo totalmente gratis, hermano. Toda la educación de mi hija, una bendición impresionante. Después, por la misma influencia, fue mi hijo, obtuvimos el 90% de una beca deportiva también en la Universidad del Madero, allá en Puebla, y pues obviamente que mi esposa picaba los ojos sin hijos, ¿verdad? Tuvimos también problemas acá económicos tremendos, tuve asaltos a mano armada allá en México, y pues me hablé con la iglesia también, le dije, bueno, hermanos, yo no tengo que seguir con mi familia, más que la iglesia, pues la más importante para mí es mi familia. En aquella época conocí a un hermanito, bueno, tenemos comunión con muchas iglesias, un hermanito quería, lo habían dejado sin local, le habían pedido el local, no supo dónde irse. Le dije, hermano, yo ya me voy de aquí, de Puebla, perdón, del Distrito Federal, tengo un espacio, vente, nos unimos las dos iglesias, hablé con la iglesia, entonces el hermano pastor Gerardo se quedó con la congregación, con la propiedad, y pues se arrancaron y siguen adelante ahí en la colonia Avante con la obra, hermanos. Sí, pues mientras mi esposa y yo pues, nos fuimos a Puebla con mis hijos, allá tuvimos vendí una propiedad que tenía aquí, me vine a vivir aquí a San Pedro Cholula, Puebla. Pero obviamente mi esposa ya estaba muy cansada porque duramos muchos años con la obra, por un lado por aquí, por allá, trabajando, y me dijo, oye, dame chance de descansar tantito, ¿no? De tanto trajín y todo. Dije, ok, está bien, sin ningún problema, está muy bien. Pasó el tiempo, mi hija se casó, se fue a vivir a Canadá, hermanos, ¿verdad? Entonces un día, pues, papá, visítame y todo, la fuimos a visitar. Y allá en Canadá me congregué también en una iglesia cristiana latina, y Dios me dijo en un sueño que tenía que empezar la obra y que tenía que tener una reunión de matrimonios. Me puso las imágenes de a quienes tenía que invitar, ¿verdad? Y pues regresando aquí a la Ciudad de México, empecé esta reunión. Mi esposa me decía, no, ¿quién te va a hacer caso? ¿Quién te va a hacer caso? Y pues, a todo el mundo que le decía me dijo que sí, que sí, que sí, que venía. Entonces empecé una reunión de matrimonios aquí en mi casa, aquí en San Pedro Cholula, Puebla, y empezó pues la
la Iglesia Cristiana Pescador de Hombres, a la cual ministro aquí ahorita en San Pedro de Cholula, y una obra misionera que tenemos en Huejotzingo, hermanos. ¿Sí? Bueno, pues el tiempo del Señor me guió para tener comunión con un hermano radicado en Dallas, Texas, un hermano Eleazar Mendoza, en su grupo llamado Ministerios de Gracia del Nuevo Testamento, y empecé a trabajar con él. Vi la necesidad de seguirme preparando y de estar dentro del orden de Dios. Y viendo este país comunista, dije, luego, ¿qué pasa si llegan acá y me piden papeles y todo? Pues me inscribí a una universidad que está ligada a la SEP, y acabo de terminar una licenciatura en teología por parte de la SEP para tener también un aval legal de saber que estoy en el orden, ¿verdad? Si hay algún problema. Sigo obviamente con la meta de la comisión, de la gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20, hermanos, y con la visión de Hechos 2:42, y pues obviamente trabajando con la restauración de las familias. Mi carga es de las familias. Me dedico mucho a dar conferencias para los matrimonios, ahora le llamo padres y futuros padres. Trabajo mucho en la restauración de la posición del liderazgo de los varones para que sean los pastores, los sacerdotes y los profetas en sus hogares, ¿sí? Realizo discipulados personales por Zoom con cada varón, ¿sí? Ahorita acabo de terminar una reunión con un varón. Tengo la bendición de estar trabajando esta casi de tiempo completo, ¿verdad? Y pues me gusta tener mucha comunión con ustedes los martes. Cada que puedo me conecto con ustedes sin perderme nada, y estoy pues en constante comunión con otros grupos, hermanos. Bueno, pues en general es mi vida, pero obviamente que hablando de nuestra intimidad con Dios, hermanos, pues quiero confesarles que eh, eh, somos confrontados con la misma palabra, ¿verdad? En ocasiones me siento como Marta, afanada en el trabajo, descuidando a veces la parte más importante, como lo hizo María, estas amadas hermanas de Lázaro. Eh, Me identifico mucho con Marta. A veces me digo Martito, siempre con mis argumentos, con mis quejas, con mi inconformidad, con mi postura teológica, y claro, a veces ordenando al Señor que haga mi voluntad, ¿verdad? Ay, hermanos, puedo también ver mi reclamo a Él, ¿sí? Eh, de una manera bastante pues, mala onda, ¿no? Sí, porque les digo, me siento como ese Martito, ¿no? Ordenando a Jesús que haga y que deshaga, así como Marta le decía, el Señor decía al Señor, Señor, dile a Marta, dile a Marta, como si el Señor fuera su mandadero, ¿no? Dile a Marta que me ayude, ¿no? Así me siento a veces que le digo al Señor, Señor, pues ¿qué no ves esto? Pues ¿qué no me ayudas? ¿Por qué no me respaldas, no? Hijo, de repente das cada chasco, hermano, dice, Dios mío, perdóname, ¿no? Se nos hace fácil a veces reclamarle al Señor. Y a veces escuchas la voz del Señor, dice, no te preocupes, Ramiro. Mira que esto resucitará, así como le decía el Señor a Marta y a María, tu hijo va a resucitar, ¿no? Este problema va a resucitar, va a haber problema, va a haber solución, ¿no? Y le voy a decir, amén, amén. Sí, creo en ti, Señor, que tú vas a intervenir, creo en ti, pero mi respuesta mental y carnal dice que sí, pero viene la parte teológica y digo, sí, sí, resucitará en el día postrero, ¿no? Y empieza a poner tus trabas teológicas acá, muy salsa, ¿no? Sabiendo que el Señor es la respuesta, hermano, que Él tiene la respuesta. Que a veces mi postura teológica, pues la debo de llevar olvidada, y permitir al Señor que Él intervenga, ¿no? Porque Él tiene la respuesta, hermano. Y ahí es cuando me doy cuenta que me topo con mi orgullo y con mi soberbia, con mis posturas carnales,
con mi insensatez, con mi falta de sensibilidad, o mi falta de comunión más personal con el Señor, hermanos. Y escucho que el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer que yo soy ese que da la vida? Sí. Y a veces decimos que sí, hermano, pero no le permitimos actuar, o al menos yo no le permito a veces actuar al Señor. Sigo metiéndole mi pie o metiéndome yo el pie mismo, no sabiendo que no es parte del orden, ¿no? El Señor a veces da la orden de quite la piedra, ¿no? Pero claro, y el martito, yo, no, hombre, Señor, ¿para qué quieres que la quite? Ya hiede, ¿no? Ya hiede hace como mucho tiempo, sí, eso ya hiede, Señor, ¿no? Y el Señor insiste, hermano, ahí está, quiten la piedra. Y yo no aferrado, hermano, a nuestras tradiciones, a nuestras cosas, ¿no? Y dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, el Señor me ha ordenado muchas veces que quite esa piedra, que deje de ser ese martito, porque aunque llega y tenga muchos días mi podredumbre, no debo de limitar a mi Señor, hermanos. Me cuesta trabajo obedecer y creer que Él hará las cosas. Y hiede, hermanos. Pero Él quiere que quite la piedra, que quite mi orgullo. El Señor ya sabe que hiede, hermanos. El Señor ya sabe que hiede todo esto que guardamos y a veces no queremos que intervenga porque a veces lo que tenemos apesta tanto que no quisiéramos que la gente oliera lo que huele. Pero sin embargo el Señor te dice, y me dice, quita la piedra. Hermanos, cada vez me doy cuenta que cuando me atrevo a quitar mi piedra y cuando el Señor ve la podedumbre, lo que hiede, el Señor interviene, mi credulidad se paraliza, los planes de mi Señor en mí y en su congregación empieza a fluir cuando le permito al Señor que Él haga su voluntad en mi vida y en su iglesia. En su iglesia. Soy simplemente un siervo que quisiera intentar ser un siervo inútil. Quisiera ser un siervo inútil para poder hacer al menos lo que debería de hacer para ser considerado como ese siervo inútil, hermanos. Sí. Pero es no quiero quitar la piedra. Quita la piedra. Mi Señor sé que dará la vida y todo lo que está muerto, hermanos, el Señor lo resucitará. Y cada día me doy cuenta que efectivamente, hermanos, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida y es la respuesta cuando nos entregamos a Él totalmente y nos rendimos a su señorío totalmente. Y cuando me muero a mí mismo, cuando verdaderamente me cae el 20 por enésima vez, me doy cuenta que Él es Señor, que yo soy un siervo simplemente para obedecer su voluntad. Le pido a Dios que siga tratando con mi vida y que no me aleje de su presencia, que siga lleno del Espíritu Santo. Y sobre todo le pido a Dios que me permita permanecer en la vida, hermanos, para poder tener frutos dignos de arrepentimiento. Porque definitivamente sé que separado de Él, nada podré hacer, nada. Y soy esa pequeña varita silvestre injertada en la vid que es Cristo, hermanos, y que solamente en Él y con Él y por Él y para Él
tenemos que hacer que todas las cosas sean para su gloria, para que su nombre sea glorificado y bendecido, hermanos. Me he dado cuenta que si tú ves, a veces se habla muy poco del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos pone como un reflector, ¿no? El Espíritu Santo no está así para verlo a Él, sino el Espíritu Santo llega a nuestro corazón y hace que veamos a Cristo. Es el Espíritu de Dios el que hace que veamos a Cristo, Él nos ilumina a través de su palabra, que Cristo es el Señor, que Él es el que hace la obra, que Él está al pendiente de todo. Y nosotros debemos de trabajar en ese contexto, de ver que es a través de su palabra, de que somos una comunidad trinitaria, que queremos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que los tres son uno, que no son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, ¿verdad? Y que debemos predicar su palabra inspirados por el Espíritu Santo y pedirle al Señor que pues no se aleje de nuestra presencia, hermanos. Es lo que yo le pido a mi Señor. Reconozco mi deficiencia, a veces mi falta de intimidad, a la manera como Dios quiere que lo hagamos, y es un proceso que a veces me cuesta trabajo hacer, pero que es una lucha constante entre mi carne y el espíritu, hermanos. Amén. Y pues yo te invitaría a que a través de este pequeño testimonio puede impactar un poquito tu corazón para que le sigas buscando, para que puedas permanecer en Cristo. Y sobre todo, y lo más importante, es que te mantengas fiel al llamado. Tú no puedes estar en una obra si no has sido llamado, hermanos. Y no es que vayas a un seminario y que estudies para pastor, eso no te hace pastor. Te hace pastor el llamado que tienes de Cristo. O sea, Dios, desde que me convertí, supe mi llamado, hermanos. Y he intentado en el Señor ser fiel a su llamado, hermanos. Sí. Y prepararme para su gloria y para su honra. Y discipular a mis discípulos para que esos discípulos hagan más discípulos, hermanos. Sí, sí. Dios me ha dado la gracia de ir creciendo en el Señor, de mantener a un grupo de varones fieles, y ahorita ya tengo la bendición de que esos discípulos ya también tienen sus propios discípulos, y seguimos trabajando en el Señor, apoyando otras obras, abriendo nueva obra, y ahorita Dios está trabajando conmigo para trabajar en forma conjunta con el evangelismo y el discipulado. Ahora estoy en un proceso de doctrinamiento con mi gente de evangelismo. Estoy dando puntos doctrinales de los puntos básicos teológicos del discipulado y de la capacitación para extender el reino de los cielos, hermanos, aquí en la tierra y acá donde Dios me ha puesto. Amén. Mis amados, es una bendición poder tener comunión con ustedes. Estoy para servir. Estoy acá en San Pedro Cholula, Puebla, pescador de hombres. Amén. Y pues yo le doy gracias al Señor por la amistad y el amor de cada uno de ustedes. Mi hermanito Samuel Hernández, que iba de seguido allá a su congregación hace como 30 años, o 35. Compartieron también con los matrimonios. Mi carga es la familia. Me gusta restaurar. Para la gloria de Dios, restaurado familias en Cristo, familias ya rotas, que se han unido. Acá se han casado la gente, sin que yo les diga nada, se han ido al registro civil a casarse, porque empiezan a conocer el orden de Dios. Trabajo mucho en lo que es el orden de Dios, y se han empezado a casar acá ante las autoridades, y me han pedido el que sean bendecidos en la congregación también. Y bueno, pues estamos en el Señor, mis amados. Estoy a la orden para servirles, que Dios les bendiga, fue una bendición tremenda, y seguiré esforzándome en la gracia del Señor, el seguirme conectando con ustedes para tener comunión, porque definitivamente, hermanos, la comunión con Cristo es lo mejor. Dios les bendiga y gracias por el tiempo, hermanitos. Dios les bendiga. Gracias, gracias, Ramiro. Que el Señor te bendiga también juntamente con tu casita. Pues no, amigo, querido amigo Ramiro, agradecerte que nos hayas compartido. Una Creo bendición. que creo que la mayoría no te conoce personalmente, ¿no? Pero creo que lo que hoy nos compartiste, parte de tu testimonio, aunque así en una
visión muy, muy general, ¿no? Nos deja conocer en parte quién eres, pero sobre todo saber por qué estás donde estás, porque Dios te llamó, Dios te ha Así es. guiado y respaldado, ¿no? Y creo que eso es lo que seguirá sucediendo. Y ojalá pudieran, cuando haya la oportunidad de estar de manera presencial, platicar con Ramiro. Siempre es una persona muy agradable. eh, Cuando comparte mis respetos como maestro de la palabra también, ¿no? Pero también como orador, sabe cómo llegar al corazón de la gente y eso es importante. Pero Gracias, hermano. insisto, creo que lo que hoy nos compartiste nos deja muy claro ese último punto de la intimidad, ¿no? Ser tan claro, ser tan honesto. No todo es de color de rosa. Siempre hay una batalla entre nuestra personalidad y lo que el Espíritu quiere para nosotros. Qué bueno que siempre gane Él, eso es una gran bendición, ¿verdad? Pero, amigo, te agradezco muchísimo el que nos compartieras hoy la palabra. Saludos a tu esposita, por favor, y damos gracias a Dios por esta reunión, ¿vale?